Les saluda la licenciada María Sánchez, continuando con la clase de Emprendimiento y Gestión para primero de bachillerato. Vamos a revisar el objetivo de esta clase. Este objetivo ha sido sacado del libro de Emprendimiento y Gestión que nos ha facilitado el Ministerio de Educación. ¿Qué nos indica este objetivo? Comprender los conceptos de ingresos, gastos, costos e inversiones como elementos fundamentales para la toma de decisiones. Antes de revisar los conceptos, les voy a realizar dos preguntas. La primera, ¿llevan cuenta de ingresos y egresos en sus hogares? Unos me pueden decir que sí y otros que no. Pero sí sería bueno que realicen esta práctica en su hogar. La siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que se ha incorporado el lenguaje financiero dentro de la comunicación cotidiana entre las personas? Les puedo decir que de cierto modo, sí. Conocer los términos financieros permite manejar adecuadamente nuestro emprendimiento, cualquiera que se tenga. Dicho esto, vamos a revisar los siguientes conceptos. Conceptos financieros básicos. En un mundo globalizado, los conceptos básicos financieros son el lenguaje que nos permite tratar la información y presentarla de manera adecuada para que sea entendida y utilizada por quienes la requieran, dentro o fuera de nuestras fronteras. A continuación, analizaremos la definición de 4 conceptos que son fundamentales para determinar los requerimientos financieros de un emprendimiento y si será conveniente frente a otras opciones. Estos conceptos financieros básicos son ingresos, gastos, costos e inversión. Ingreso. Cantidad de bienes por un precio. Las empresas buscan generar utilidades. Toda entrada de efectivo no es un ingreso. Entonces serían las utilidades o ganancias que generan los bienes y servicios prestados por una empresa. En otras palabras, la entrada de dinero a la empresa. Pondremos como ejemplo una panadería. ¿Cuál sería el principal ingreso? Obviamente el ingreso será la venta generada por el producto, como serían los panes, pasteles, todo lo que se vende en una panadería. Costos. Los costos son todos los desembolsos que hace la empresa para producir un bien o servicio que generará un beneficio económico dentro de un ejercicio contable. Entonces, costo, es decir, son todos los desembolsos. Dentro del ejemplo de la panadería, ¿cuál sería nuestro costo? Lo primero está en establecer el bien que se ofrece. Serían los panes, pasteles o la variedad de productos que se ofrece en una panadería. Entonces, nuestro costo es el desembolso de dinero para comprar la materia prima, que viene a ser la harina, los huevos, manteca. Aparte de la materia prima, también tenemos estos otros costos que están relacionados con la elaboración del producto. Por ejemplo, el pago a un trabajador, es decir, al panificador al que hace el producto. Gasto. Un gasto es el desembolso que debe hacer la empresa para poder llevar a cabo sus actividades y que no se relacionen con la fabricación o compra de productos. Entonces podemos decir que gasto también es un desembolso de dinero que realiza la empresa con el objetivo de administrar adecuadamente el negocio. Entonces, es decir, que el costo y el gasto ambos son desembolsos de dinero. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a establecer la diferencia del gasto. Este está relacionado con las actividades administrativas de la empresa, es decir, el pago de sueldo a una secretaria, la que lleva el control del ingreso,
la que lleva el control de finanzas, el pago al gerente, el pago de servicios básicos de la oficina. Esto sería un gasto. El costo está relacionado directamente con la producción, como el pago del arriendo de la fábrica, el pago del panificador. Ahora bien, inversión consiste en asignar un capital a una actividad que genere un emprendimiento y permita alcanzar los objetivos propuestos. Continuamos con el ejemplo de la panadería. ¿Qué actividad genera en este caso nuestro emprendimiento? La actividad de producción, entonces, una inversión será dar un dinero al departamento de producción. ¿Para qué? Para la compra de activos fijos. ¿Cuáles serán los activos fijos? Es obviamente la compra de un bien. Por ejemplo, en la panadería podemos comprar una batidora, un horno, algo que se utilice para la producción. Entonces, este va a generar nuevo dinero que se convierte en activo fijo. ¿Por qué no se va a vender lo que se compra, como es la batidora o el horno? Porque eso es una inversión a largo plazo. Porque es una inversión que va a generar el retorno del dinero. Es decir, como ya tengo la maquinaria para elaborar mi producto, cuando yo lo venda, voy a ver reflejada mi inversión, ¿no? Entonces, estos serían los conceptos. Aspectos cuantitativos que se deben considerar al hacer una inversión. Tenemos tres: riesgo, rendimiento y plazo. El riesgo es determinar las posibilidades de ocurrencia de un evento que pueda afectar a un emprendimiento. El rendimiento viene a ser el porcentaje que se espera tener de la ganancia. El plazo, en cuánto tiempo se espera recibir la ganancia. Tenemos la diferencia entre inversión y costo. Es que el costo significa una disminución de la utilidad de la empresa que deberá ser considerado para que no se convierta en pérdida, y la inversión es la dedicación de recursos en las actividades propias del emprendimiento que producirán ganancias. Hasta aquí hemos visto los conceptos básicos de lo que es ingresos, costos, gastos e inversión. Veremos los componentes básicos del presupuesto familiar y algunos de sus ejemplos. Los ingresos familiares, los gastos básicos, gastos superfluos, los gastos imprevistos, las deudas, las inversiones y los ahorros. Dentro de los ingresos familiares encontramos los sueldos, los ingresos del negocio familiar, si tuviera, los bonos del Estado, los trabajos extras, etc. Los gastos básicos son comida, vestimenta, educación, teléfono, internet, arriendo, gas, medicina, etc. Los gastos superfluos, que vienen a ser los gastos que no son necesariamente para la familia, como las fiestas, compromisos, televisión por cable, bebidas alcohólicas, paseos familiares, ropa y calzado no necesarios, etc. Los gastos imprevistos tenemos como los accidentes, arreglos de cosas grandes, enfermedades, calamidades domésticas, mantenimiento de cosas grandes, etc. Dentro de las deudas tenemos, puede ser una deuda de casa, del automóvil, con familiares, con usureros, con la cooperativa y bancos, con la tarjeta de crédito, con el almacén de electrodomésticos, etc. Las inversiones, tenemos los desembolsos para bienes grandes, tales como compra de una camioneta, un lote de terreno, algunos animales, semillas y plantas, compras para el negocio familiar, etc. Y dentro de los ahorros tenemos, es el dinero que guardan en cooperativa, en la propia casa o en los bancos, etc. Como conclusión, podemos decir que el análisis detallado de los componentes descritos permite que las familias, al aplicar un método que les ayude a mejorar su economía, dejen de sobrevivir y puedan mirar con claridad las oportunidades que les trae el futuro. A continuación vamos a observar un video de una entrevista que le hicieron a Steve Jobs.
I'm Bob Cringely. 16 years ago, when I was making my television series Triumph of the Nerds, I interviewed Steve Jobs. That was in 1995. 10 years earlier, Steve had left Apple following a bruising struggle with John Sculley, the CEO he'd brought into the company. At the time of our interview, Steve was running Next, the niche computer company he founded after leaving Apple. Little did we know that within 18 months he would sell Next to Apple, and 6 months later, he'd be running the place. The way things work in television, we used only a part of that interview in the series, and for years we thought the interview was lost forever because the master tape went missing while being shipped from London to the US in the 1990s. Then just a few days ago, series director Paul Sen found a VHS copy of that interview in his garage. There are very few TV interviews with Steve Jobs, and almost no good ones. They rarely show the charisma, candor, and vision that this interview does. And so, to honor an amazing man, here's that interview in its entirety. Most of this has never been seen before. How old were you? 21. 21. Yeah. You're 21. You're a big success. You know, you just sort of done it by the seat of your pants. You don't have any particular training in this. How do you learn to run a company? You know, throughout the years in business, I found something, which was I'd always ask why you do things. And the answers you invariably get are, oh, that's just the way it's done. Nobody knows why they do what they do. Nobody thinks about things very deeply in business. That's what I found. I'll give you an example. When we were building our Apple I's in the garage, we knew exactly what they cost. When we got into a factory in the Apple II days, the accounting had this notion of a standard cost, where you'd kind of set a standard cost, and then at the end of a quarter, you'd adjust it with a variance. And I kept asking, well, why do we do this? And the answer was, well, that's just the way it's done. And after about 6 months of digging into this, what I realized was the reason you do it is because you don't really have good enough controls to know how much it costs. So you guess, and then you fix your guess at the end of the quarter. And the reason you don't know how much it costs is because your information systems aren't good enough. So, but nobody said it that way. And so later on, when we designed this automated factory for Macintosh, we were able to get rid of a lot of these antiquated concepts and know exactly what something cost to the second. So in business, a lot of things are, I call it folklore. They're done because they were done yesterday and the day before. And so what that means is if you're willing to sort of ask a lot of questions and think about things and work really hard, you can learn business pretty fast. It's not the hardest thing in the world. It's not rocket science. It's not rocket science, no. Después de escuchar los conceptos, ejemplos y el video de la entrevista de Steve Jobs, realiza las siguientes actividades. A. En el video que observó de Steve Jobs, de lo que pensaba acerca de sus inversiones, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? B. Explica en tus palabras qué entiendes por ingreso, costo, gasto e inversión. C. Revisa junto con tu familia los ingresos y los gastos de tu hogar, tal como se vio en los componentes básicos del presupuesto familiar. Y tenemos por último D. ¿Qué tipo de emprendimiento te gustaría desarrollar? Los utilizados en esta clase tenemos
hojas o cuadernos que tengan disponibles, polígrafo, lápiz, diapositivas, video, equipo informático como celular, laptop, computadora o tablet, internet y webgrafía. Tenemos la webgrafía que hemos utilizado el día de hoy para nuestra clase.